Buenas tardes. Entiendo que se me oye, ¿sí? En primer lugar, les quiero agradecer que sigan aquí sentados. Si fuesen mis alumnos, la mayoría habría salido ya a estas horas por la puerta. Esto se quejaba antes de el primer ponente de tener la ponencia a la hora de la siesta. Esto de ser el último tampoco es mucho mejor. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a la organización que me invite a estar aquí, porque además he de reconocer que me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión porque cuando yo llegué a Valencia hace 25 años, a la universidad, mi puerta de entrada al campo valenciano fue a través de las cooperativas y a través de la Federación de Cooperativas. De hecho, fue la Federación la primera que yo, siendo jovencito todavía, me invitó a dar una charla y fue una forma en la que empecé a conocer a alguna gente, a algunas personas, algunas de las cuales a día de hoy puedo llamar mis amigos y mis amigas. Entonces, es un evento que me satisface personalmente. La temática sobre la que me pidieron hablar es... Yo llevo mucho tiempo trabajando en la universidad sobre la cuestión de las estructuras agrarias, las estructuras productivas, y bueno, pues me dijeron minifundismo, el minifundismo para ti. Y aquí vengo a hablarles un poco del minifundismo y quizás a matizar algunas de las ideas quizá preconcebidas, o algunas evidentemente sustentadas en datos, pero son algunas cuestiones que se van quizás perdiendo con el paso del tiempo. Este es el esquema de la presentación en el que he intentado plantear algunas cuestiones que realmente lo que buscan es más que se lleven preguntas a casa, elementos de reflexión sobre algunas de las cuestiones que les voy a plantear aquí. Se ha dicho aquí, lo ha dicho Ricard Ramón, se acaba de mencionar, las pequeñas explotaciones agrarias, lo que aquí llamamos minifundismo, están en la boca de los responsables políticos, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, como uno de los activos de ese modelo europeo de agricultura, uno de esos caracteres de la agricultura europea que sería necesario proteger, mantener, conservar, con instrumentos de intervención pública, con algunas intervenciones dentro de la PAC particularmente diseñadas para, tener una especie de trato de favor, o por lo menos un trato adaptado a la realidad de estas pequeñas explotaciones agrarias. Aquí tienen un par de textos literalmente extraídos del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, que abundan en esta cuestión. Estos son los dichos. Sin embargo, la realidad lo que nos muestra es una evolución que contrasta bastante, ¿no?, con esta aparente necesidad de proteger este modelo de agricultura. Entre 2010 y 2020, que son los dos grandes últimos años censales de los que tenemos datos, ha desaparecido casi un tercio de las explotaciones de menos de 5 hectáreas en la Unión Europea. Un 30% se han desvanecido. Han echado la persiana, los titulares se han alargado, sus tierras en ocasiones han pasado a nutrir la superficie de explotaciones que están en proceso de crecimiento, otras directamente se han abandonado. Si nos vamos al caso de España, nos encontramos que también en ese periodo, entre los dos últimos censos agrarios, las explotaciones de entre 1 y 2 hectáreas disminuyeron también un 30%, las que tienen entre 2 y 5 un 14%. Los porcentajes son parecidos, pero a la inversa en la Comunidad Valenciana. El 14% de caída lo encontramos en las explotaciones de entre 1 y 2 hectáreas y las de 2 y 5 cayeron un 22%. Fíjense que he cogido los estratos a partir de 1 hectárea. Hay información también de explotaciones por debajo de 1 hectárea. El problema, y esta es también una cuestión que a veces nos preocupa, es que las fuentes de estadísticas muchas veces van cambiando de criterios y esos criterios en ocasiones hacen invisible una parte de la realidad agraria, no solo valenciana, sino de muchos otros países, porque no recogen información de las explotaciones que son particularmente pequeñas. Esas no aparecen en las estadísticas y eso las hace un poco también invisibles, no solo desde el punto de vista del cómputo de datos, sino también desde el punto de vista un poco de qué papel juega, qué importancia tienen en términos de producción de alimentos, en términos de ocupación de tierras, de gestión del espacio o en términos de vitalidad de los territorios rurales. Pero en cualquier caso, las estadísticas, las cojamos como las cojamos, sí que nos están diciendo que esas pequeñas explotaciones agrarias están desapareciendo, están cayendo, llamémoslo como quieran, a nivel europeo, español o autonómico. Efectivamente, la agricultura valenciana es particularmente minifundista. Estos son datos, los datos más recientes que tenemos. Yo sé que no se ve bien desde ahí abajo, la parte de abajo de la diapositiva, lo sufrió cuando estaba antes ahí.
si nos cogemos cómo se distribuyen las explotaciones agrarias para diferentes grupos de tamaño según su superficie, por hectáreas de superficie agraria útil, vemos que hay un contraste claro entre las explotaciones agrarias españolas y las valencianas, nos lo decían ahora en la presentación de la ponencia. En España las explotaciones de menos de 2 hectáreas son una cuarta parte aproximadamente, están en torno al 25%. En la Comunidad Valenciana esas explotaciones por debajo de 2 hectáreas son casi la mitad. ¿De acuerdo? Es el doble. Si cogemos este dato decimos, evidentemente el tamaño medio de la explotación en la Comunidad Valenciana está muy por debajo de lo que nos encontramos en el conjunto de España. Sin embargo, estos datos tienen una debilidad, y es que si medimos una explotación únicamente en términos de su dimensión física, estamos obviando que pueden reflejar realidades productivas totalmente distintas. Una explotación que tiene 1 hectárea de cebada de secano es igual de grande que una explotación que tiene 1 hectárea de invernadero. Las dos tienen 1 hectárea, las dos estarían situadas en una de esas categorías, pero evidentemente no son equiparables. Una es una explotación grande, la otra es una explotación realmente pequeña. Para corregir esta aparente distorsión, lo que solemos utilizar a la hora de clasificar las explotaciones no es su tamaño físico, sino lo que llamamos su dimensión económica. Y lo medimos a través de un indicador que es esa PET que tienen ahí, es la producción estándar total, que es una aproximación al valor de la producción agraria que se obtiene en la explotación. Una aproximación basada en, no es la estimación real del valor de la producción en un determinado año y para una explotación concreta. Lo que usan los servicios estadísticos son unos coeficientes que asimilan un valor de producción por hectárea de ciertos cultivos, por cabeza de ciertos tipos de animales, con lo cual a partir de ahí sacan un dato aproximado de cuál es el tamaño, digamos, económico de la producción de esas explotaciones. Y si cogemos este indicador y no el de superficie, nos encontramos una realidad que es un poco distinta. En el caso de España, aproximadamente algo menos de la mitad de explotaciones están por debajo del umbral de esos 8.000 euros de producción estándar total. Ahora veremos que ese 8.000 euros constituye una frontera de dinámicas de explotaciones bastante diferente. Si nos cogemos ese mismo dato en la Comunidad Valenciana, nos encontramos con que los números no se van demasiado. La suma del número de explotaciones que están por debajo de ese umbral está en poco más también del 50%. Es decir, la agricultura valenciana, si la medimos en hectáreas, es una agricultura minifundista, pero no podemos perder de vista que una buena parte de la agricultura valenciana es una agricultura de actividad intensiva, de alto valor por unidad de superficie, mientras que muchas de las agriculturas de interior son agriculturas extensivas, donde la rentabilidad o la producción en valor económico por superficie es mucho menor. Esta comparación es bastante más certera o nos da bastante más información que una comparación estrictamente por dimensiones físicas. Luego, sí, la agricultura valenciana es una agricultura minifundista, pero tampoco es tan minifundista cuando la comparamos en base a este dato a la realidad de la situación media en el conjunto de España. Quizás más que una diferencia de agriculturas regionales, de modelos regionales de agricultura, en lo que más se diferencian las agriculturas españolas es en los tipos de explotación y fundamentalmente en los tamaños de explotación. Y les pongo este gráfico que fue de un pequeño trabajo que hicimos un compañero y yo el año pasado, en el que calculamos el beneficio empresarial, es lo que se conoce como la renta neta de explotación, es lo que se calcula a partir de la red contable nacional, el beneficio que le queda a una explotación después del pago de impuestos, el pago de los factores de producción, de los salarios, lo que le queda al agricultor, digamos, para remunerar su tiempo y su capital, esa remuneración de recursos propios. Y lo que hicimos fue comparar ese beneficio empresarial para
diferentes tipos de explotaciones en base a su tamaño, cogiendo para evitar o para minimizar el efecto de que haya ya un año particularmente malo, cogiendo 3 años, la media de 3 años, y nos cogimos 2 momentos distintos, el periodo 2009-2011 y 2020-2022. Y lo que nos encontramos es que en todos los casos hay, excepto estas, no sé si lo verán desde detrás, excepto las explotaciones entre 8 y 25.000 euros de producción estándar total, en todos los casos hay una pequeña mejora del beneficio empresarial. Además, hicimos el cálculo deflactándolo, para evitar pensar, bueno, es que claro, han subido los precios, con lo cual, bueno, eso podría estar explicando. No, hay un incremento del beneficio real. Un incremento del beneficio real prácticamente en todos los estratos, pero lo que llama la atención, como se habrán dado cuenta, es lo que pasa con las explotaciones de mayor tamaño. Las explotaciones que están clasificadas como de una dimensión económica por encima del $500.000 de euros al año de beneficio, tenían de media, según nuestros cálculos, un beneficio real de 150.000 euros al año en el periodo 2009-2011. 10 años más tarde, aproximadamente, ese beneficio empresarial superaba los 400.000 euros. Es decir, se está disparando el beneficio empresarial de, evidentemente, una categoría muy concreta de explotaciones agrarias, que efectivamente a nivel nacional, estos son datos a nivel nacional, no llegan a constituir el 2% de todas las explotaciones, pero el rol que están empezando a tener, la importancia que están empezando a tener en el país en explicar muchas de las dinámicas de la agricultura española es bien evidente. Cuando se habla tanto de que la agricultura va mal, que es un sector en crisis, yo me acuerdo mucho de este dato. Hay algunas agriculturas que van muy bien. Y solo tenemos que mirar una cuestión. ¿Cuánto capital extraagrario, cuántos fondos de inversión están entrando en la agricultura española, en la agricultura valenciana? Claro, con estos niveles de beneficio no me extraña. ¿De acuerdo? Luego, esa idea de ese mantra de la agricultura mamal, bueno, a ver, ¿para quién? Esta diferencia en las rentabilidades también se ve evidentemente reflejada en cómo están cambiando las estructuras productivas a lo largo del tiempo. Aquí tienen el dato de cómo cambia el número de explotaciones para cada uno de esos estratos de dimensión económica. El de arriba, esas explotaciones de más de $500.000 de producción estándar total, entre los 2 últimos censos agrarios, 2009-2020, han aumentado en su número más de un 60%. Siguen siendo una fracción muy pequeña en comparación al total de explotaciones, pero en la actualidad ocupan una parte muy importante de la superficie agraria, gestionan una parte muy importante de las unidades de ganado, emplean a una parte importante también de los trabajadores asalariados en el sector. El número de explotaciones también crece para aquellas que se situaban entre $1,4 y $500.000 de euros. Estos números les parecerán que estoy hablando de ciencia ficción, pero existen explotaciones que tienen estos niveles de producción económica. También crecen las que se sitúan entre 100 y 250.000, por encima de 50.000. Nos encontramos con que esos estratos están experimentando un dinamismo particular, especialmente el de mayor tamaño. Es decir, están aumentando cada vez más explotaciones en esas categorías. Luego tenemos unas categorías intermedias de un tamaño económico medio en el que realmente no está habiendo una variación sustantiva del número de efectivos, el número de explotaciones. Son esas que están entre los 8.000 y los 50.000 euros de producción estándar. Y luego hay otras que están por debajo, que son las que están desapareciendo, las que se están desvaneciendo. Evidentemente, las de menor dimensión, las que tienen menos de 2.000 euros de valor de producción a lo largo del año, son las que más están cayendo con una disminución del más del 25%. No sé si se verá bien, está abajo en la diapositiva. Luego, esas diferentes realidades en términos de rentabilidad de las explotaciones en función de su tamaño, y aquí la conclusión, la idea primera es que, y eso no es algo nuevo, el tamaño importa y mucho. Y eso tiene que ver mucho con qué pasa cuando tenemos una estructura productiva que se sitúa en buena medida en esa parte inferior del gráfico.
A algunas agriculturas les va mejor que otras en los mercados agrarios, pero también les va mejor que a otras en otro tipo de fuentes de ingresos, en otro tipo de, llamémosle, mercados o mecanismos de remuneración. Estos son datos un poco más antiguos, son de 2016, de la encuesta de estructura de 2016, y aquí lo que hicimos una compañera y yo fue ver cuántas explotaciones agrarias participan en las ayudas agroambientales, también según el tamaño de la explotación, un tamaño económico. Y lo que vemos es que en prácticamente todos los casos, esas columnitas crecientes, en prácticamente todos los casos, las explotaciones más grandes están participando en mayor medida en una de las aparentemente vías estrellas también de la política de desarrollo rural, de remuneración de servicios ambientales. Les he ampliado el caso de España. En España hay relativamente pocas explotaciones en términos porcentuales participando en los programas agroambientales, pero la tendencia es clara. Las explotaciones de mayor dimensión tienen una mayor participación en esta vía de, llamémosle, remuneración de servicios ambientales. Es decir, aquí las economías de escala también importan, no solo para participar en el mercado de las mandarinas, de las uvas o del aceite de oliva, sino también para participar en, no le voy a llamar mercado de servicios ambientales, más adelante hablaré de mercado de servicios ambientales, pero en definitiva es una remuneración de esa función ambiental que puede jugar la agricultura. Y esta correlación entre tamaño y, en este caso, agricultura ambientalmente más sostenible, la encontramos también si miramos otra de las, que también, algo de lo que también se ha citado, la participación de las explotaciones en la producción ecológica, las que están certificadas o están vendiendo productos certificados. Aquí estoy mostrando datos, los más recientes que tenemos, de la encuesta de estructuras del año 2023, tanto para España como para la Comunidad Valenciana. Y vemos para diferentes estratos, aquí por tamaño físico, cuál es el porcentaje de explotaciones que están certificadas o que están participando, que están haciendo agricultura ecológica. Lo primero es que vemos que pasa algo parecido. Cuanto más grandes son las explotaciones, los porcentajes de participación son mayores. Es llamativo el caso de la Comunidad Valenciana, el número relativamente tan alto de explotaciones que, según las encuestas, tuve que mirar un par de veces los datos para asegurarme que lo estaba calculando bien en base a la información disponible. Fíjense, por ejemplo, que nos estaría diciendo que las explotaciones de entre 30 y 50 hectáreas de la Comunidad Valenciana, que están incluidas en la encuesta de estructuras, estarían casi el 30% haciendo agricultura ecológica en 2023. Pero el mensaje es el mismo. Cuanto más grande sea la explotación, más está participando en agricultura ecológica, por motivos, además, que todos conocen bien, de cómo las pequeñas tienen dificultades añadidas para certificar a lo mejor una parte muy pequeña de la superficie por los efectos de la cercanía de explotaciones convencionales. Recuperaré más tarde esta idea, esta diferencia en relación a la producción ecológica, porque puede ser relevante de cara al futuro en relación a otro posible mecanismo de remuneración de esos servicios ambientales. Se ha hablado mucho y desde que yo llegué a Valencia, yo soy de fuera, yo soy andaluz, esto para mí el minifundismo es algo que yo me encontré cuando llegué aquí, y sí que me he encontrado siempre un poco dos grandes narrativas, ¿no?, sobre el minifundismo. Una es la necesidad del minifundismo como rémora, como algo a superar, y los datos parece que refrendan esta opción. Es decir, el pequeño tamaño, la pequeña escala tiene efectos en términos de menor rentabilidad, de menores facilidades para participar en otro tipo de mecanismos de remuneración de servicios ambientales, participar en otro tipo de mecanismos de ayudas. Con lo cual, bueno, ese proceso de ajuste estructural, eso de que vayan desapareciendo las explotaciones de menor tamaño, pues parece que es una cierta evolución natural de lo que las fuerzas del mercado terminan haciendo, ¿no?, con además unos mercados, ahora iba a decir más liberalizados, eran antes más liberalizados, ahora ya no sabemos hacia dónde vamos. Pero esa narrativa de, bueno, lo pequeño es bonito, pero para otras cosas. Aquí tenemos que terminar configurando unidades productivas de mayor tamaño, que puedan aprovechar esas economías de escala y que puedan participar en esas otras opciones que se les plantean. Pero también me he encontrado con
una narrativa distinta. La idea de que bueno, el minifundismo es algo así como una parte del patrimonio agrario valenciano, es un signo de identidad, es un elemento distintivo. A veces incluso hay quien ha hablado de que es una muestra vinculada a minifundismo y democracia en el campo, ¿no? Un poco, pero esas dos narrativas están ahí, y yo las he visto, ¿no? Casi un poco como espectador externo en algún momento. Frente a estas dos posiciones un poco enfrentadas, ¿no? O polarizadas, yo lo que me planteo es, bueno, existe una tercera vía, existe un camino híbrido que permita aprovechar una cosa y mantener la otra. Y eso, digamos, tiene que ver un poco con la parte quizá más propositiva de mi intervención, ¿no? Esa tercera vía tiene que tener desde mi punto de vista, dos grandes componentes. Una es lo que mis colegas de economía de la empresa denominan el modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo o cuál debe ser el modelo de negocio de esa agricultura minifundista? Y por otro lado, repensar cuál es la escala relevante. Si la escala relevante a la hora de tomar decisiones es efectivamente la explotación agraria, el negocio agrario, o podemos difuminar la frontera física de las explotaciones para pensar en modelos de gestión, modelos de participación, de colaboración, en los que las fronteras físicas de esas explotaciones pasen a un segundo plano. El concepto de modelo de negocio, esa primera idea, que ya les digo, mis colegas de economía de la empresa conocen mucho mejor que yo, pivota sobre la idea del valor. Un negocio le va a ir bien cuando sea capaz de generar y de poner a disposición de sus clientes un valor que estos clientes valoran, evidentemente, y por el que están dispuestos a pagar. Y además es un valor que lo puede hacer distintivo de otros negocios con los que puede estar compitiendo. Ese valor puede ser un producto de una especial calidad, un producto particularmente barato, un producto que se ofrece en un momento de temporada en el que otros competidores no pueden participar. Y eso requiere tres componentes, o tiene como tres fases, por decirlo de alguna forma. Una es ese valor hay que crearlo, y eso se crea mediante prácticas de producción, mediante el uso de recursos. Ese valor hay que intercambiarlo con los clientes, con la sociedad, con los consumidores, y parte de ese valor hay que capturarlo vía un precio que te pagan en esos mercados, bueno, pues para mantener la rentabilidad y la viabilidad económica de la empresa. Son un poco los tres elementos que giran en torno a ese concepto de modelo de negocio. Para mí la cuestión aquí es cuál es el valor que esa agricultura minifundista puede ofrecer a los consumidores, a los clientes, a la sociedad, que pueda hacer que ese modelo en parte termine siendo viable a medio y largo plazo. Y además tiene que ser un valor, primero, que sea adicional, es decir, esa idea que además aparece no solo en el ámbito agrario, también en otros, es que nosotros somos muy importantes porque estamos haciendo esto, esto y esto, así que tendríamos que ser remunerados, reconocidos. A lo mejor si vamos a ser remunerados, alguien nos va a exigir que esa remuneración nos obligue a hacer algo más de lo que hacemos. Que nos paguen por seguir haciendo lo mismo que hacíamos, muchas veces incluso choca con la propia normativa comunitaria, que muchas veces dice, no, si usted va a pagar por algo, tiene que pagar por algo que no pasaría si usted no pagase. Es lo que llamamos esa adicionalidad. Tiene que pasar algo distinto. Segundo, y aquí hay una errata, me van a disculpar, no es contratable, es contrastable. Muchas veces esgrimimos argumentos del rol que juega la agricultura en el mantenimiento demográfico de las zonas rurales. Sí, pero ¿eso dónde está? ¿Cuáles son los datos que realmente, cuál es la información, cuáles son los estudios que realmente refrendan eso? Antes le preguntaban a Ricard Ramón, ¿cuáles son los estudios que justifican la pertinencia de quitar, ¿no?, de sacar de los pagos de la PAC a los pensionistas a partir de esa necesidad de evidencias científicas? ¿Es relevante a la hora de poder esgrimir con argumentos una determinada posición? Y luego tiene que ser diferencial respecto a lo que puedan hacer las grandes explotaciones. Si lo que esa agricultura de pequeña escala va a ofrecer
lo está ofreciendo de la misma forma y seguramente más barato la gran agricultura, las grandes empresas agrarias, pues ahí tenemos poco que hacer. Por lo tanto, tenemos que pensar en algo que pueda ser, insisto, diferencial. ¿Qué elementos pueden estar jugando ahí? ¿Qué valores son los que podríamos encontrar ahí? Uno es el de la seguridad alimentaria. Aquí hablo de seguridad alimentaria no en términos solo de salubridad de los alimentos. Hablo en términos de abastecimiento de alimentos, que es un argumento, ya lo comentaré al final, que puede ser un poco peligroso, pero por ejemplo, y no podemos negarlo, y tuvimos hace unos años, hablaba también antes Coral, tuvimos un proyecto europeo en el que analizábamos el rol, la importancia de las pequeñas explotaciones. En algunos países su importancia es clave para dar de comer a las familias, para producir alimentos para las propias familias agrarias. Juega un rol en la seguridad alimentaria de las personas que viven de esa pequeña agricultura. Hablamos de la importancia de la diversidad, de la resiliencia, la capacidad para aguantar tortazos. Tiene mucho que ver también con la diversidad, ¿no? Con la existencia de mecanismos alternativos, de empresas alternativas. Hace unas semanas se cayó el Internet o medio Internet en el mundo porque una única central de estas de datos enorme de Amazon en Estados Unidos tuvo no sé qué problemas. Y estuvimos padeciendo todos un problema de conectividad. Eso es lo que supone depender de pocos y grandes operadores, tanto en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también como el ámbito, fíjense en el ámbito de la alimentación. Servicios ambientales. Hay servicios ambientales en los que la agricultura a pequeña escala está en mejor disposición de ofrecer que la gran agricultura. Una agricultura de pequeña escala, minifundista, de pequeñas explotaciones, es una agricultura mucho más heterogénea en el paisaje, con muchos más elementos de disrupción, y todo eso desde el punto de vista de ciertos servicios ambientales es particularmente valorado. La vitalidad, ¿no?, de la demografía, de la sociedad en el medio rural. Bueno, pues eso es algo que tiene también que plantea un poco hasta qué punto eso se está manteniendo a día de hoy, pero es un argumento que aparece con frecuencia. Y la protección frente a perturbaciones. El caso del rol que juega en las zonas de montaña, en la matriz forestal, el mantenimiento de una pequeña agricultura de mosaico que hace de un elemento de cortafuegos. Y no solo tenemos que ver lo que ha pasado este verano en España. Eso está demostrado, el rol que juega esa agricultura. Pero eso es una agricultura que es muy poco rentable desde el punto de vista de una lógica de mercado. Son, digamos, en definitiva, valores que esta agricultura podría llegar a ofrecer. Pero la otra componente es que difícilmente esto se puede hacer sin un modelo distinto, una concepción distinta de cómo se tienen, de a qué nivel se tienen que tomar las decisiones. Y aquí hablamos de la necesidad de que haya mecanismos de coordinación. Tiene que haber algo, elementos, entidades, y evidentemente aquí les miro a todos ustedes, que sean capaces de movilizar primero la acción colectiva, de coordinar las acciones, y un elemento para mí fundamental y que termina siendo muchas veces la clave del éxito o del fracaso de muchas iniciativas o de muchos proyectos, y es el liderazgo. Es decir, alguien que tenga, pues una entidad, pues una persona, que tenga la legitimidad, ¿no?, de cara a sus vecinos o a sus socios, de decir, vamos a ir por aquí. Y ese liderazgo, y hay muchos casos de cooperativas agroalimentarias valencianas que son un perfecto ejemplo desde mi punto de vista de la importancia de este liderazgo. ¿Qué tipo de mecanismos de coordinación? Pues pueden ser mecanismos de coordinación verticales. Recuerdo en el proyecto este que les comentaba, nos contaban algunas cooperativas de piensos de la provincia de Castellón, cooperativas ganaderas, que uno de los factores claves que explicaban la desaparición de muchas pequeñas granjas era el cierre de las carnicerías de barrio en la ciudad de Castellón. Cuando cerraron las carnicerías de barrio, que eran las que eran clientes de los pequeños mataderos de interior, los pequeños mataderos de interior cerraron. Y cuando cerraron los mataderos, los pequeños ganaderos se vieron con que tenían que llevar los animales al matadero de Castellón y ya sí que no les salían las cuentas. Esa necesidad de buscar mecanismos de vertebración a lo largo de la cadena de valor, acuerdos, puede ser una de las vías, y aquí no va a haber una única solución, sino que vamos a tener que tocar muchas teclas en muchos sitios de manera distinta. Pero también acuerdos de carácter transsectorial, es
es decir, salgamos del ámbito agroalimentario. Hay entidades, hay organizaciones, hay empresas que se dedican a otras cosas en los mismos territorios en los que tienen ustedes sus cooperativas, con las que se pueden establecer mecanismos de colaboración, búsqueda de sinergias, ¿no? Hablaba antes también Ricard mucho de las sinergias. ¿Ya lo he roto? Creo que no. De acuerdo, luego tenemos esos dos elementos, ¿no? Esos elementos del modelo de negocio, de qué ofrece esa agricultura a la sociedad, y ahí tendrá que ver cómo lo vende y cómo cobra de eso, pero también nada de eso va a ser posible sin esos mecanismos de coordinación. He tratado de, me van a disculpar porque es un esquema, yo soy muy de esquemitas, ¿no? Soy muy de pintar en la pizarra o del PowerPoint, ilustrar un poco cómo podría combinarse todo eso, ¿no? Primero, ¿qué es? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el rol de esa agricultura de pequeña escala en la que esa agricultura minifundista puede ser diferencial? Es la producción de alimentos, en algunos casos, pero no la producción de alimentos indiferenciados compitiendo con la gran explotación. Puede ser ese elemento de vitalidad rural, puede ser esos servicios ecosistémicos de los que ahora tanto se habla y que son algo que está ya encima de la mesa y que de lo que va a venir más, como comentaré después. Es también ese rol, ¿no? en la protección frente a eventos climáticos extremos, frente a perturbaciones. Eso es algo, en algunos casos, en el que esa agricultura de pequeña escala no puede competir. Luego son cosas que esa agricultura minifundista, de pequeño tamaño, son, digamos, mercados, si existiesen como tales, en los que a lo mejor sí que habría algo que hacer. ¿Cuál es esa propuesta en la literatura sobre los modelos sostenibles de negocios? Habla de esa idea de valor compartido, porque es un valor no solo desde el punto de vista del producto, no solo desde el punto de vista del consumidor, es un valor también social, es algo que la sociedad valora, aunque no esté comprando un producto determinado procedente de esas, en este caso de estos negocios, pequeños negocios agroalimentarios. ¿Cómo se articulan esas tres patas del modelo de negocio, de esa creación de valor que se intercambia y parte es capturado? Bueno, la creación de valor efectivamente requiere posiblemente de nuevas formas, en algunos casos formas innovadoras de hacer las cosas, prácticas productivas, uso de recursos productivos. El intercambio de valor en muchos de estos casos no puede materializarse fácilmente a través del mercado habitual. Van a ser necesarios mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de certificación, de acuerdos, muchas veces de acuerdos a veces informales, no tienen por qué estar contractualizados en un papel. A veces también mecanismos informales en determinados contextos territoriales pueden ser la alternativa para algunos de estos modelos. Modelos de integración vertical. Cuando hablamos de integración vertical, todos pensamos en la gran empresa que lo produce, lo procesa y lo vende, las grandes multinacionales. También podemos pensar en una integración vertical en la que participan muchos pequeños actores a lo largo de la cadena de valor que mantienen su cierta independencia, pero que están comprometidos con un proyecto común. Y ese valor se puede capturar a través de los mercados de alimentos, pero también de otro tipo de mercados de servicios ambientales y también a través de las políticas. Las políticas tienen también la capacidad de pagar por, remunerar ciertos, lo que llamamos en economía, bienes públicos que los mercados, por sus características, son incapaces de remunerar, por los que los mercados no pagan. Para eso tenemos el Estado también, para garantizar la provisión de ciertos servicios, de ciertos bienes públicos que la sociedad desea, pero que muchas veces no encuentra la manera de remunerar o de promover de manera directa. Y todo eso, la creación del valor, los mecanismos de intercambio o las modalidades de captura van a tener que estar sustentados, en el caso de esa agricultura de pequeña escala, en la que no pueden hacer la guerra por su cuenta cada uno de los agricultores o agricultoras que los gestionan, tiene que habilitarse a través de mecanismos de coordinación. Y muchas cosas están ya pasando. Muchas de sus cooperativas están implicadas en proyectos de colectivos, proyectos de gestión común, proyectos que van mucho más allá de la actividad tradicional comercial o de provisión de insumos que han venido desarrollando las cooperativas agroalimentarias durante décadas. Hay un margen enorme
para la innovación en el ámbito de la dirección, de la acción y de la dirección cooperativa. Y tienen entre ustedes ejemplos, magníficos ejemplos de cómo se puede hacer esto. Y termino con algo de lo que nos hablaba también Coral. Hablamos mucho de las oportunidades que se nos vienen, pero hay también oportunidades que pueden convertirse en riesgos, particularmente, insisto, para esta agricultura de pequeña escala. Les hablaba antes del rol, ¿no?, de la importancia del argumento esgrimido por los agricultores y agricultoras, por sus asociaciones, de, ojo, este sector produce alimentos. Y los alimentos son fundamentales, evidentemente, para la vida. Fue uno de los principales argumentos de las tractoradas de hace ya 1 año y medio, si recuerdan, que planteaban los agricultores con sus tractores en las autovías. Es que nosotros somos los que producimos alimentos. Si nosotros echamos la persiana, a ver quién les va a dar de comer a ustedes. ¿Se acordarán de todo eso? Y todos hemos compartido en buena medida en algún momento ese argumento. Pero es que quizás no es tan cierto. Tenemos para esas pequeñas explotaciones 1/3 menos de explotaciones que antes. Tenemos muchas menos explotaciones, muchísimas menos explotaciones que hace 1 década o que hace 2 décadas. Tenemos muchos menos agricultores y agricultoras, muchas menos explotaciones. ¿En cuánto se ha resentido la producción de alimentos? En nada. Hay años que vienen bien, evidentemente, para ciertas producciones, años que vienen mal, pero la producción de alimentos se mantiene al nivel, a la escala que se venía realizando hace 1 década o 2 décadas. No se está resintiendo. Luego, tratar de vender el argumento de manera muy simple, muy simplista, de si yo echo mi persiana, que yo soy el agricultor, que me subo al tractor, que me levanto por la mañana, deja de haber alimentos para la población, es un argumento que desde mi punto de vista puede hacer aguas y puede ser, insisto, bueno, pues contrastado con algunos datos. Otro de los horizontes futuros, uno de los horizontes futuros que se plantea y que se plantea mucho desde Bruselas, es el de la búsqueda de mecanismos de remuneración de esas funciones ambientales que puede jugar la agricultura. Cómo conseguir que esa función ambiental de ciertos modelos agrarios se convierta también en una vía de remuneración de esas empresas agrarias, una vía de remuneración y de rentabilidad y de viabilidad económica de esos negocios agrarios. Y les pongo 2 ejemplos. Uno es habrán oído hablar de ellos, los créditos de carbono. El año pasado, por estas fechas aproximadamente, se aprobó en la Unión Europea un reglamento comunitario para la puesta en marcha de un marco para la certificación de las absorciones de carbono. Una de esas modalidades es lo que llamamos la agricultura de carbono, aunque en España lo tradujimos al final por carbonocultura, es el término que utilizamos en el reglamento, porque queremos que el sector forestal se vea ahí también reconocido. Eso existe ya, es un reglamento que está aprobado, es un reglamento que a priori, en la primera mitad del año que viene, la Comisión publicará la metodología, porque todavía no se ha puesto en marcha, la metodología de cómo se va a calcular eso. Cómo se va a calcular, cómo se van a conceder. A usted le voy a dar 15 créditos de carbono, esos 15 créditos de carbono se los va a poder vender a alguien que le va a pagar por ellos. Y ojo, esa demanda está ahí, esa demanda existe. Existe una demanda de créditos de carbono. Esto parece muchas veces parece que es ciencia ficción, pero ¿quién va a querer pagar? Los créditos de carbono están moviendo a nivel mundial o a nivel europeo miles de millones de euros. Lo que pasa es que el sector agrario de momento está participando muy poco. Hay quien está participando de manera muy clara, es el sector forestal o una parte del sector forestal. El reglamento comunitario trata de ser particularmente sensible con los pequeños operadores, ¿no? Con esa agricultura de carbono, en el caso del sector, con los que podrían ser pequeños productores, pequeños fijadores de carbono con su actividad agraria. Y hay ciertos mecanismos que buscan un poco simplificar la vida de esas pequeñas empresas para que participen en ese mercado. Pero no nos engañemos, la realidad está siendo otra. Quien está aprovechando las oportunidades que de momento están planteando esos mercados, son mercados voluntarios, son
empresas, explotaciones de gran dimensión. No solo por el tamaño, no solo por las economías de escala de la gestión necesaria para generar esa adicionalidad en términos de absorción de carbono, sino también por las exigencias técnicas y de gestión que requiere poner eso en marcha y participar en eso. Luego, esa posibilidad de generar remuneración a través de la venta de un servicio ambiental, que existe, no es que vaya a existir, es que existe y que posiblemente en los próximos años se vea reforzada con la entrada en vigor de este nuevo reglamento. Es una oportunidad, pero nuevamente puede que sea una oportunidad para unos más que para otros. Este verano, la Comisión Europea lanzó otra nueva idea, los créditos de naturaleza. Ha lanzado un documento de reflexión, pero básicamente la idea es la misma. Aquellas, en este caso, explotaciones agrarias que con sus prácticas productivas estén conservando hábitats, conservando especies, podrán tener unos créditos por naturaleza que podrán vender en mercados de naturaleza. ¿Sí? Nos podrá parecer, ¿quién va a comprar un crédito de naturaleza? ¿Esa demanda dónde está? A mis alumnos les pongo siempre el mismo ejemplo. Muchas veces eso depende de las políticas. Hay un documental por ahí muy bueno de una empresa de Estados Unidos que vende créditos de mosca. Es una empresa que se dedica a conservar una mosca que está en peligro de extinción. De manera que los promotores de proyectos urbanísticos o industriales, que saben que su proyecto va a tener un impacto en términos de posible afección sobre esa especie, la autoridad medioambiental estadounidense le obliga a compensar ese daño pagándole a una empresa para que compense la posible disminución de moscas derivadas de... ¿Sí? Créditos de mosca, créditos de lagarto, créditos de... No hay que irse tan lejos. La ley de evaluación, la ley de impacto ambiental, la ley española de impacto ambiental, introduce en una disposición adicional la figura de los bancos de naturaleza. Es una cosa que no nos hemos atrevido a poner en marcha todavía, que tiene que ponerse en marcha a nivel autonómico, pero que está ahí para obligar a los promotores de proyectos, cuando no sea posible evitar algunos de los daños ambientales que van a generar, a tener que pagarle a otro, a tener que comprarle a otro una actividad de protección de la naturaleza que él va a deteriorar como consecuencia inevitable de su proyecto. Y eso no es ciencia ficción, está en la Ley Española de Impacto Ambiental. ¿Por qué le saco a colación esta propuesta, que de momento ni siquiera es un borrador de reglamento? Porque una de las hipótesis o de las opciones que está manejando la Comisión Europea es, en lugar de crear todo un sistema adicional de certificación, en el caso de la agricultura, incorporarlo en la certificación ecológica. Que la certificación ecológica te permita poner en el mercado un producto con el logotipo verde, con la hojita de estrellas, pero además simultáneamente te conceda unos créditos, 49 créditos por naturaleza, que tú puedas vender en un hipotético mercado de créditos por naturaleza. ¿Qué sucede? Desde el punto de vista del tamaño, ¿se acuerdan de lo que les contaba respecto a cómo las grandes explotaciones participan mucho más en la producción ecológica que las pequeñas? Si eso es así, nuevamente nos encontraremos con una situación en la que son esas grandes unidades productivas las que más facilidades van a tener que aprovechar para aprovechar ese tipo de oportunidades. Pero existen modalidades alternativas, es decir, una acción colectiva puede permitir a muchos pequeños participar en las ventajas o las vías de remuneración que esto puede suponer. Me paso al caso forestal, ¿no? Algunos de los principales proyectos que hay de contabilización de secuestros de carbono para generar créditos están teniendo lugar en Galicia en lo que se llaman los montes vecinales en mano común, que es una entidad colectiva. Son montes que son propiedad de un colectivo, de un conjunto de vecinos que conjuntamente han decidido participar, tratar de aprovechar esas oportunidades. Es decir, no tiene que ser únicamente una oportunidad que aproveche una única entidad, una única unidad de decisión. Hay procesos colectivos que permiten avanzar en esa línea. Y la última oportunidad, pero que también es un riesgo, y creo que viene a colación perfectamente de lo que nos contaba Coral, es el de las soluciones y en algunas ocasiones las obligaciones digitales.
lo de la digitalización es algo que va a pasar, sí o sí, ¿vale? Es como lo de la inteligencia artificial con nuestros alumnos para que se copien trabajos, exámenes. O sea, es algo contra lo que no podemos luchar. Es decir, lo que tenemos es que adaptarnos a esa realidad. Con el tema de la digitalización en cualquier ámbito, en cualquier sector, y en el agrario también, es como la gravedad, ¿vale? Sí o sí va a pasar. La cuestión es que lo que sabemos, y está hasta la fecha demostrado, es que esas soluciones tecnológicas no es que estén particularmente pensadas para las explotaciones agrarias de mayor dimensión, pero van asociadas a paquetes tecnológicos, a equipamiento en el que hay economías de escala. Es decir, esas soluciones tecnológicas están optimizadas al final, su dimensión óptima desde el punto de vista económico no es una pequeña explotación de 2, 4, 5 hectáreas, sino, dependiendo evidentemente de su orientación productiva, sino unidades mucho mayores. ¿Cómo puede participar la pequeña agricultura, la agricultura minifundista en alguna de esas soluciones, alguna de esas alternativas? Lógicamente a través de un proceso colectivo en el que de alguna manera las personas, los agricultores y agricultoras tendrán que ceder poder de decisión a otro. Para esto lo vamos a gestionar de manera conjunta. Eres tú ahora quien tiene la legitimidad y el liderazgo para tomar esas decisiones. Luego, en definitiva, esas perspectivas, esos horizontes, esas oportunidades que parece se abren también de cara al sector, sí, muchas veces nos las venden y aparecen como oportunidades, pero en el caso de esa agricultura a pequeña escala pueden constituir no una oportunidad que no se pueda aprovechar, sino como un factor adicional que puede aumentar todavía más la brecha entre aquellos a los que les iba fenomenalmente bien y los que están echando la persiana. Muchas gracias por su atención.